programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y de establecer, por supuesto, esta conversación diaria llena de contenido para todos ustedes, que espero disfruten, aprovechen, desechen lo que no les sirve, pero por favor quédense aquí, que aquí tenemos siempre cariño para ustedes. www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram, @lavidaeshoytv. Bien, amigos, hoy vamos a hablar de los conflictos, vamos a hablar de cómo entenderlos, cómo solucionarlos, cómo llevarlos a cabo, porque la vida se trata de conflictos. En la vida hay permanentes conflictos que en su fricción, como me han oído muchas veces, nos ayudan a crecer. No se puede entender el crecimiento sin que hayan conflictos. Conflictos no necesariamente son guerras. Conflictos no necesariamente tienen que ser cosas violentas. Atención con eso. Conflicto es cualquier situación que genere esa fricción que haga necesario. Pero yo no quiero hablar de esto hoy porque yo tengo aquí una experta en esto, que además es una amiga muy querida, coach ontológico, además es asesora, además es conferencista y está con nosotros Valesca Pumar. Bienvenida, mi amor. Hola, Carlos. Qué placer. Encantadísima de estar contigo. Qué bueno. Valesca, vamos a ver, ¿cómo nos adentramos en un país, en un momento histórico donde hay tanto conflicto? Y que esos conflictos, sin duda alguna, lo que es afuera es adentro, por lo tanto van trascendiendo a las familias, van trascendiendo a los hogares, a las parejas. Primero que todo, ¿cómo defines tú un conflicto? Bueno, el conflicto puede ser definido como la oposición de intereses de dos o más partes. Okay. Es decir, cada quien quiere algo y ahí hay que decidir. Okay. Entonces, ¿qué vale más, lo tuyo o lo mío? Perfecto. Y ahí empieza pues la diferencia. El conflicto es como el punto culminante que se inicia con una diferencia. Okay. Yo quiero blanco, tú quieres negro. Perfecto. Ahí está. O yo veo las cosas de esta manera y tú la ves de la otra, ¿cuál es la que predomina? Si eso tiene demasiados intereses involucrados o esos intereses tienen un impacto muy importante, eso puede migrar a desencadenar un conflicto. Okay. ¿Ok? Entonces, el conflicto también es, como lo decías tú, es parte de la vida. Y es más, el conflicto es parte del ser humano. Claro, y es necesario. Es además. necesario. Claro. Hay distintos conceptos. Antes se pensaba que el conflicto había que eliminarlo. Claro. Y de hecho, a mí mucha gente me llama como consultor de empresa, Sí. como consultor organizacional, porque quieren quitar el conflicto. Hay conflictos laborales, quiero que me lo No, quites. o sea, que no exista Que no conflicto, exista. que todo el mundo se No. lleve bien, que todo el mundo trabaje en equipo, porque además la gente asocia el trabajo de equipo que funcione sin conflicto y sin diferencia. Claro. Particularmente pienso que el conflicto es necesario. Pienso que es excelente cuando un equipo trabaja con diferencias, porque Claro. eso amplía la visión, pero que sí hay que saber administrar el conflicto. Okay. Okay. No, y además no ser conflictivo, porque hay muchas personas que tú las ves en la vida que, a diferencia de otras, viven jugando al conflicto. Vamos a jugar a la diferencia. Tú piensas blanco y yo automáticamente pienso negro porque es que eso fue parte de mi personalidad y son personas conflictivas. Que son las personalidades narcisistas, Claro. ¿no? Que tienen necesidad de tener presencia, que todo el tiempo ven como el conflicto como una competencia donde se reafirman. Por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, eso es lo que tú dices. Hay que distinguir entre la necesidad de la presencia del conflicto como elemento impulsador del cambio, Claro. y la persona que como característica de reafirmación mueve o impulsa o promueve el conflicto. Claro. Para resumir, a ver si voy claro. Primero que todo, una diferencia, cualquier tipo de diferencia. A mí me gusta la carne, a ti te gusta el pescado y no sabemos dónde ir a almorzar. Eso genera una diferencia. De esa diferencia, cuando eso se convierte en una indecisión que nos traba, que no nos deja movernos con libertad o que sencillamente nos hace detenernos, estamos ante un conflicto. Exacto. ¿Ok? Y la resolución de ese conflicto puede ser de forma pacífica, violenta, civilizada, etcétera. Que eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar. Además que el conflicto tiene como unas características muy particulares. El conflicto es cíclico, Okay. es decir, cada cierto tiempo dentro de un sistema puede
ojalá Claro, necesita aparecer un conflicto, porque ahorita vamos a hablar un poco de las características Sí. de ventajas y desventajas, ¿no? Claro. También. El conflicto aparece y eso mueve estructuras Claro. internas y incluso implica muchas veces revisar las estructuras dentro de una organización, Claro, por ejemplo, ¿no? claro. A lo mejor ya dejaron de funcionar y hay que actualizarlas. Y a nivel personal es importante. En una pareja a lo mejor un conflicto absolutamente por una comida puede desencadenar que revisemos nuestras estructuras, las estructuras hechas, que es en base a si te amo, no te amo, cómo te amo, qué valoro, qué no valoro, qué valoraba, qué no valoro ahora. Y, eso es y importante. también el conflicto tiene una característica que es dinámico. Claro. O sea, no es estático. Él está siempre en movimiento, está presente como latente, pero no aparece, sino cuando es requerido un cambio, cuando necesitas presentar una perspectiva diferente. Claro. Lo otro interesante del conflicto es que el conflicto siempre va en escalada. Es decir, él va subiendo hasta que llega un clímax. Claro. Después baja. ¿Okay? Es decir, tiene esas dos características, es ascendente y descendente. ¿Okay? Va aumentando. La otra parte importante del conflicto son como los elementos que participan en el conflicto. Entonces, ¿qué provoca el conflicto? Okay. El tema del conflicto, el problema que generó en conflicto. El otro tema importantísimo es el entorno, claro. O sea, que cómo se gestó ese conflicto. Lo otro, por supuesto, es protagonista, porque para que haya conflicto mínimo tiene que haber dos. Por supuesto. Bueno, más o menos, porque puede haber conflicto interno. Claro. Es decir, psicológicamente tú puedes tener un conflicto interno. Pero exacto. hay dos, porque hay dos pensamientos, dos posturas, dos espacios. Es correcto. Entonces, una vez que se dan estas características, el conflicto empieza a generar movimiento obviamente interno y movimiento entre los que están involucrados dentro del conflicto. Yo te decía, hay como varias posturas. Hay una postura de relaciones humanas que dice que el conflicto es bueno, que el conflicto es interesante, que hay que aprovechar los elementos que trae el conflicto involucrado y que debes verlo como una oportunidad. ¿Okay? Sin embargo, hay otra postura que tiene que ver con la interaccionista, de interacción, que habla más bien de que el conflicto debe ser impulsado, es decir, que el líder del equipo debe ponerle gasolina a ese fuego. Debe tirar. De eso vamos a hablar ahora, el liderazgo y el conflicto, que es muy importante porque usted es líder seguramente de su familia, o usted es líder a lo mejor en una pareja, usted es líder en un grupo, y también es importante verlo allí. Todo esto Valesca Pumar nos lo va a aclarar afortunadamente. Amigos, vamos a una pausa, pero antes, por favor, déjenme informarle que tenemos ya en Venezuela www.tumedicogratis.com, totalmente gratis, 3 pasos simples. El primer paso, te registras, minuto y medio tarda el registro. Segundo paso, inmediatamente te dan un código para la consulta y haces tu consulta vía online, donde tú estás viendo al médico, un médico internista, graduado, además especialista en botánico. Y tercer paso, el diagnóstico. Por lo tanto, 3 pasos muy simples, sin ningún tipo de costo. Viendo a tu médico, puedes hacer las consultas que quieras. Se llama tumedicogratis.com. Entra ya. Pausa, regresamos ya. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad, nos presenta el berro, un jarabe exquisito, además del berro, sí, de berro, de esa vegetal maravilloso con que se hacen ensaladas, pues el berro tiene una capacidad expectorante que es única y usted no se la puede perder. Por lo tanto, berro, cuando le queda la flema luego de una gripe, de un resfriado, es importante el berro, jarabe 100% natural, rápido, efectivo, de Arco Iris, de venta en farmacias, tiendas naturistas de todo el país, www.arcoirisnatural.com. Y por supuesto hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos por favor de Baraco. En este mes del padre hay que llevar a los padres a Baraco para que tengan la buena atención, para que coman rico, en un ambiente agradabilísimo, un ambiente además bello, como usted se lo merece, con una carta espectacular, que se coman el rack de costillitas a la barbecue que viene así, que usted la corta, le dan unos guantes para que usted la corte así y se deshace en la boca, Baraco, Altamira.
Sí, señor. Continuamos, vamos hablando del conflicto, perdonen la que salivo, pero ¿cómo hago? Estamos hablando con Valesca Pumar acerca del conflicto. Vamos a hablar ahora un poco de que hay una tendencia que dice que el líder, el buen líder, debe avivar el conflicto. Porque es importante salir de él. Es decir, siempre hay dos tendencias en los seres humanos: correr, huir, es decir, que correr que es huir, o enfrentar. Y yo creo que el líder está dado al enfrentamiento. Mientras más conflictos vayas guardando debajo de la alfombra, eso se crece y de pronto es un monstruo. Así que cuéntame un poco esa tendencia del liderazgo que debe fomentar el conflicto. Fíjate, el líder hoy en día dentro de un equipo de trabajo, además de conocer muy bien a los miembros del equipo, debe darse cuenta cuando se puede estar gestando un conflicto. Claro. Y saber cómo tirar un estímulo de manera de que ese conflicto, si él considera que es beneficioso para el equipo y para el logro de los objetivos, se desarrolle. Claro. Obviamente, eso va acompañado de una observación muy cercana de cómo ese conflicto se va desarrollando para saber cuándo él tiene que intervenir. Claro. Además, hay algo bien interesante que es empoderar a la gente en la resolución de conflictos. Claro. Es decir, yo observo cómo va, pero yo no intervengo todos los conflictos. Correcto. Es decir, yo puedo estar acompañando desde lejos y dejo que se desarrolle y ver cómo el equipo resuelve, cómo están sus habilidades de comunicación, cómo están sus habilidades de negociación. También te permite ver dónde está el liderazgo dentro del equipo y cómo ellos llegan a puntos medios o quién tiene cualquier otra tendencia. Hay tendencias que tienen que ver con perder, ganar. Sí. Hay gente que entra a esa negociación del conflicto con una postura yo gano y tú pierdes porque mis intereses están primero. Claro. Hay posturas más bien que son complacientes, es decir, perder, claro. Yo te lo doy todo con tal de que no tengamos conflicto. Claro. Y tienes la otra postura, que es la postura negociadora, que es ganar. Claro. Vamos a buscar un punto medio en el que tú ganas. Hay una adicional que no se nota tanto, que es la que busca como de cooperar o colaborar. Okay. O sea, yo cedo en algo y tú cedes en algo. Okay. Esa es la que menos se da. Casi siempre la postura tiende a ser, por tendencias hoy en día dentro del trabajo en equipo, es negociar. O sea, claro. Vamos a ganar. ¿No? Esto hace que el líder pueda ver cómo están también las competencias de la gente y también generar un espacio donde el conflicto no es una amenaza, claro. Sino es una oportunidad. ¿Okay? Claro. Pero esto siempre bajo la vigilancia de ese líder, porque un conflicto que tú lo dejas solo puede desencadenar en un tremendo conflicto que se te va de las manos. Okay. No podemos hablar de conflicto, no podemos hablar de negociación, no podemos hablar con una persona que además está tan ligada al país como tú y como yo. No podemos dejar de conversar acerca de Venezuela, país. Viéndolo a nivel bien genérico, para no entrar en cuestiones políticas, porque ni tú ni yo somos políticos ni nos interesa el tema. ¿Qué ha fallado que el conflicto se le fue de la mano a todo el mundo? ¿Qué ha fallado que nos metimos en un conflicto hace años que nadie ha podido ver, ha podido asomar la cabeza aquí? ¿Qué sientes tú que pudo haber pasado? Bueno, es que yo creo que lo que pasa es que el conflicto tiene una característica muy particular. Puede comenzar por la copa. Claro, y terminar en el mar. Entonces después es la mesa, después es la silla. Claro. Entonces, cuando tú no lo atajas, el conflicto va creciendo y luego cómo lo paras, claro. O sea, por dónde entras. Entonces, y además en el caso particular de Venezuela son tantos temas. Sí. El tema económico, claro, político, porque se ha ido social, por todas partes, se ha derramado por todas partes. Por todos lados, pero además son tantos protagonistas, claro. Participando de intereses tan variados y muchas veces intereses que no están claros, claro. O sea, que no son transparentes para todo el mundo. Eso, por supuesto, aumenta el volumen del conflicto y aumenta la posibilidad de entrar en guerra, pues, porque claro. hay que entender que el conflicto puede comenzar por una diferencia, pero puede terminar en violencia. Por supuesto. Bueno, ¿no? De hecho, lo hemos visto, ¿no? Exactamente. Entonces, parte de esto es como un proceso progresivo que por un lado se ha ido evadiendo, que además es una de las cosas
por las cuales el conflicto evoluciona. ¿Por qué evoluciona el conflicto? Bueno, porque no atiendes el problema en sí, no defines cuál es el problema y no te enfocas en solucionarlo, o las soluciones que ofertas no son las que realmente resuelven. O porque las prioridades están en otra parte. Están establecidas. De repente las prioridades son políticas, no son... O porque las partes que están dentro del conflicto, cada uno tiene intereses individuales y se enfoca en sus intereses, entonces el tema de la negociación es un problema, es un conflicto adicional. Correcto. ¿No? Porque la negociación de un conflicto nunca, la negociación en sí, el diálogo, nunca debe ser un conflicto. Claro. Exactamente. En sí, sino que tú debes entrar a esa mesa de trabajo con una postura abierta, dispuesta y teniendo claro que tú tienes que tener como un segundo plano, cuando hablamos de negociación, de cuál es la mejor negociación posible. Es decir, yo entro con un objetivo de negociación, pero yo antes he hecho una evaluación de lo que llaman mi plan MAN, que según el enfoque de Harvard, cuál es la mejor negociación posible si yo no puedo lograr mi objetivo inicial, ¿no? Entonces, pero cuando tú entras con posturas rígidas, con posturas que no permiten el punto medio, es mucho más difícil. Entonces el conflicto, en vez de llegar a la negociación, se tranca y el conflicto empieza a crecer y a abarcar más áreas. En lo que abarcan más áreas, es mucho más difícil abordarlo. Claro. Pero tú siempre votas, bueno, yo particularmente, yo siempre voto que creo que la única solución a todo pasa por el diálogo y el consenso. Totalmente. No, yo no veo otros escenarios porque no me interesa ver otros escenarios, porque no quiero ver otros escenarios. Pero deben haber, yo sí pienso que es indispensable que haya diálogo y consenso. Pero para llegar ahí deben haber posturas de transparencia y de negociación. Muy bien. Valesca Pumar con nosotros hablando del conflicto. El conflicto nos ha llevado a la negociación, que creo que son temas hermanitos que van de la mano y que creo que son muy pertinentes para la situación que vivimos en Venezuela. Vamos a una pausa, regresamos para hablar más a fondo de este tema. Pero antes, por favor, hablemos de tumedicogratis.com. Y usted no se ha registrado todavía. ¿Qué está esperando? Pues si tumedicogratis.com es totalmente gratis. Primer paso, te registras. Segundo paso, ya te dieron el código y haces tu consulta médica. Tu niño tiene fiebre, tienes una manchita aquí, tienes un dolorcito aquí. Está colapsado el sistema de salud. Así que sin salir de tu casa, desde tu casa, totalmente gratis. Médico certificado, además médicos internistas que te van a atender allí. Es decir, cara a cara. Y en tercer paso, el diagnóstico. Por lo tanto, tumedicogratis.com, regístrate ya. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Arco Iris, laboratorio medicamento natural para cada necesidad, nos presenta berro, el berro verde maravilloso que usted come en ensaladas, que disfruta tanto, que tiene tanto hierro. Bueno, él además sirve para todo lo que es expectorar la flema, esa flema acumulada luego de la gripe, del resfriado. Usted tiene un aliado maravilloso con el berro jarabe. Miren qué color tan espectacular tiene ese verde inmediatamente, además es 100% natural, no contiene aditivos químicos. www.arcoirisnatural.com. Berro. Bien, amigos, hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Por favor, hablemos de Baraco, mes del padre. Baraco, importante llevar a papá, llevar a mamá allí a Baraco a disfrutar de una atención. Quita transversal Avenida San Juan Bosco de Altamira para que te comas esas carnes de primera. No te gusta la carne, pero tienen unas ensaladas espectaculares. Una ensalada cabral, que es queso de cabra en medio de un mezclón de lechuga con miel, mostaza, con nueces picados y además melocotones o peras. Sí hay, pero todo eso es en Baraco, en Altamira. Muy bien. Valesca Pumar conversando con nosotros acerca del conflicto y acerca de la negociación. Entonces, me interesa mucho lo último que señalaste, que es fundamental. Si bien nosotros estamos absolutamente de acuerdo que esta o cualquier situación hay que lograrla a través del diálogo y es la apuesta que hacemos y el consenso, yo creo que también tiene que haber condiciones para ese diálogo y ese consenso que hay que inmediatamente insistirle a los líderes que se van a sentar ahí, porque no nos vamos a sentar, Valesca que yo, se van a sentar los líderes, que tiene que ser una postura transparente.
transparente, Sí. donde dejemos la política al lado porque la gente se nos está enfermando, la gente se nos está muriendo. Así de claro, claro. Entonces yo creo que es importante. Y con una clara intención de resolver. Claro, El otro aspecto importante con el cual te debes sentar a la mesa del diálogo es enfocado en las soluciones, es decir, Claro. en definir claramente cuál es el problema o cuáles son los problemas, en este caso son muchos. cuál es la jerarquía de importancia por emergencia o requerimiento que debemos abordar esos problemas. Y la otra cosa es qué condiciones debemos generar de parte y parte que permitan que confiemos mutuamente. Claro. Si yo Claro. tengo una postura que de alguna manera te genera desconfianza, se tranca la Se negociación. tranca la negociación. Y es posible que el conflicto incremente, porque la desconfianza en cualquier relación obviamente es un impulsor del malestar y por lo tanto de alejarse totalmente de cualquier acuerdo. Y como este programa está hecho también para la parte del bienestar interpersonal, todo lo que hemos dicho es fundamental. Si usted tiene un conflicto de pareja, llámese, la pareja entró en esa crisis, que es ese movimiento de las comodidades. Se nos movieron todas las estructuras que pensábamos que teníamos aseguradas. Hay que sentarse a negociar esto, hay que sentarse a dialogar, hay que preguntarse qué pasa. Yo creo que tenemos que también partir de lo mismo. Lo primero es tratar, cuéntanos, ¿qué debemos hacer? Igualito. En el tema, es que en cualquier relación, igualito, con los igualito. amigos, Sí, en el sí, trabajo sí. y todo, es decir, primero identificar cuál realmente es el problema, Claro. dónde está el problema. Y que el problema no es necesariamente el detonante. El detonante es el detonante. Así es. No es el conflicto. Exacto. Entonces, identificar bien cuál es el problema para podernos sentar, Claro. hablar de las posibles soluciones. Claro. ¿Ok? ¿Qué originó el problema y cuál puede ser la solución? No puedes entrar con una postura preestablecida, Claro. porque si tú entras a esa conversación de soluciones con una postura establecida, lo correcto es lo que yo creo, pues obviamente Ahí hay eso posibilidades. no va a ayudar, ¿no? Claro. La otra cosa es que en el caso de pareja yo creo que hay un ejercicio previo de yo con yo, o sea, cada Claro. quien en su reflexión individual, de ver qué cosas, qué aspectos han sido parte mía, responsabilidad mía en la generación de este conflicto. Claro. Porque cuando tú entras a conversar y el otro escucha que tú reconoces tu participación o la responsabilidad que tienes Claro. en la generación de ese conflicto, definitivamente estás generando espacio para que nos conectemos, nos vinculemos y podamos encontrar soluciones juntos. Totalmente de acuerdo. O sea, es mucho más sencillo darme cuando yo entro en la relación y digo, mira, realmente me di cuenta que yo he estado fallando en esto y esto y esto. Claro, claro. Y de Empezar verdad me hablando. disculpo. Además, Sí. además que yo agrego a lo que acabas de decir brillantemente, que además también hacer el insight de saber qué es, cómo me siento con esto. Y eso es lo primero que yo puedo decir. Pero es decir, desde mi responsabilidad, no es desde que tú me lo estás haciendo sentir, sino yo primero que quiero decirte que me siento devastado con esta situación que está ocurriendo. Sí. Lo contrario de esta postura es cuando ya tú no te tomas el tiempo o fíjate, puede ser que no te lo tomes o que te tomes el tiempo de hacer esa reflexión interna de cómo es tu participación o cómo es tu responsabilidad en ese conflicto y tú mantengas posturas. Es decir, esa reflexión es una reafirmación del yo. Claro. Es decir, yo estoy en lo correcto, el otro está equivocado, aquí no hay negociación, o se hace lo que yo digo o no se hace. Ay, ¿para qué te vas a sentar a dialogar? Entonces, no hay ninguna Manda un decreto. No hay ninguna posibilidad de negociación. Me dejas en la cama al lado un decreto. Sí. Decreto esto. Así es. Y bueno, Y entonces, bueno, desde ese punto de vista, ahí lo que va a generar, obviamente, probablemente incluso hasta violencia, porque los niveles de conflicto, entre más hablamos, menos de acuerdo nos ponemos y más niveles de agresión por supuesto. hay. Claro, porque sentarnos desde el decreto es pensar que lo que tengo enfrente es una persona que no, es decir, que lo que quiere es tener un esclavo o una esclava, no es una persona que quiere de verdad generar una relación. No, y que te puedes sentar incluso desde tu punto de vista, desde el que tiene la razón, pero además es la víctima del otro. Exacto, correcto. Entonces yo... tengo la razón y encima me fíjate, siento yo mal vengo por de ti. buena nota a hablar contigo y tú no te estás dando cuenta del esfuerzo Claro. que yo estoy haciendo para
ceder y que tú te des cuenta que estás equivocado. Exactamente. Mira tú todo el camino. ¿sí? Exacto. Entonces, Fernando, bueno, qué el otro queda totalmente desvalido ante una postura que es inflexible, que es rígida. A mí me encanta el enfoque de coaching cuando aprendí que hay que dudar de uno mismo. Siempre, qué Es bueno, decir, qué que bueno. tienes que empezar Voy a hacer un programa de eso, hay que dudar de uno mismo, sí señor. Cuando es la importantísimo. mayoría de las teorías te dicen, cree en ti, no dudes de ti, En conflicto, no. reafírmate, todas ese tipo de cosas, en el coaching ontológico te dicen, no te pares con tanta firmeza ante tus posturas y tus percepciones del mundo. Y en el conflicto es básico. Es básico. En el conflicto es básico dudar de ti, porque si tú piensas que lo estás haciendo perfecto, es decir, el conflicto sencillamente es problema de otros. Entonces ahí es cuando empieza el desbalance, el déficit y ahí nos estrellamos. Y no hay negociación, posible. hay imposición. Qué bueno, Valesca, de verdad, contigo provoca hablar horas, qué maravilla. Valesca Pumara, ahí tienen todas las redes de Valesca, lo tienen en pantalla, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes por el amor que nos han dispensado, Gracias, te quiero amor. siempre, Yo mi amor también. bello. Amigos, gracias, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre, hasta la próxima sonrisa, y usted no se puede perder este próximo domingo a las 12 del mediodía, Hombres, Mujeres, Sexo sin Guerra en su 6º aniversario, en la Universidad Simón Bolívar a las 12 del mediodía, pero por Dios, ¿cómo yo no voy a contar con usted allí? Así que recuerde, ticketmundo.com para las que quedan, vaya y ríase a carcajada. Amigos, gracias por estar con nosotros, gracias. Muy amable, gracias.